Hola de nuevo, vamos a ver en este vídeo el siguiente capítulo del tema, que es Packet over Sonnet. Bien, hay que decir que a la vez que se desarrolló el estándar Sonnet USDH que vimos en el vídeo anterior, se desarrolló también la tecnología o el estándar ATM. ¿De acuerdo? Y durante la primera mitad de los 90, pues se suponía que ATM era el futuro y era la forma habitual de transmitir datos en una red de datos que transmitía sobre Sonnet. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que nunca llegó a tener la producción en masa que se esperaba de los dispositivos ATM y al final pues no dejó de ser costoso y poco eficiente, y por ello dio lugar al desarrollo de otras alternativas en las cuales para las redes de transmisión de datos que utilizaban las compañías telefónicas pues surgió el estándar Packet over Sonnet, que es lo que vamos a estudiar. Bien, lo primero, ver un ejemplo de cómo era la implementación mediante ATM. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una red de datos de las compañías telefónicas o que utilizaban las compañías telefónicas, y donde tenemos 4 routers A, B, C y D que quieren formar un circuito de red privada virtual de ATM. Aquí tenemos, ¿vale? Entonces cada enlace de ATM, cada enlace de circuito privado virtual ATM, que sería el enlace en rojo punteado, ¿vale? Pues se implementa físicamente a partir de los switches ATM, y esos switches ATM se interconectan con otros switches ATM. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por tanto, un ejemplo donde el enlace físico que utiliza los switches ATM son enlaces Sonnet SDH. ¿De acuerdo? Así, para constituir este circuito privado virtual formado por 4 conmutadores ATM que interconectan 4 routers, harían falta 4 enlaces OC3. ¿De acuerdo? U OC3C. O STM1 en la terminología Sonnet SDH. Bien, ¿cómo es la implementación física? La implementación física de esos circuitos anteriores sería que los routers, o cada router, aquí tenemos por ejemplo el router A, tiene que tener un enlace, una interfaz ATM para conectarse al conmutador ATM, y a su vez el conmutador ATM se interconectaría físicamente con un add-drop multiplexor, ¿vale? Y los 4 add-drop multiplexors formaría el anillo, que en este caso debería tener un ancho de banda mínimo de OC12C, puesto que tenemos 4 enlaces OC3C, ¿vale? Que interconectan los 4 ADMs. ¿De acuerdo? En la terminología SDH sería 4 circuitos STM1 que van a necesitar un ancho de banda del anillo de STM4. Bien, fijaos que aquí tenemos tecnología Sonnet SDH, y por tanto tenemos 2 fibras, la roja que sería la que está en servicio y la verde que sería la que está de reserva. ¿De acuerdo? Como dice aquí, la segunda fibra se utiliza en caso de avería, ¿vale? Y esta sería la implementación física del circuito que hemos visto en la transparencia anterior. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la tecnología o el estándar Packet over Sonnet es una tecnología que consiste en utilizar los enlaces como líneas punto a punto, es decir, vamos a utilizar la fibra óptica del sistema SDH como enlaces punto a punto, ¿vale? Entonces, con esto vamos a mejorar el rendimiento con respecto a ATM, y vamos a quitar, digamos, la idea es quitar toda la parte de ATM. ¿De acuerdo? ¿Por qué eso mejora? Mejora porque disminuimos la sobrecarga, es decir, no solo es más barato porque vamos a eliminar el equipamiento ATM, sino que además todo el formato de trama que introduce ATM lo vamos a eliminar, y por tanto la capacidad del enlace físico va a tener más parte para el usuario y menos de sobrecarga. Fijaos, este es el cálculo que se hace de toda la capacidad del enlace físico. Acordaos que Sonnet SDH tenía una parte reservada para la información de ruta, otra parte reservada para la información de sección y otra parte para la línea. Por lo tanto, eso es una sobrecarga. Perdón. Si utilizamos además ATM, fijaos en toda esta parte del enlace físico que queda para los formatos de trama de ATM y la capa de aplicación de ATM, mientras que si utilizamos Sonnet, aquí, el Packet over Sonnet en la parte derecha, tenemos como el protocolo PPP introduce solo 2 bytes de cabecera, entonces la sobrecarga que introducimos
es mucho menor. Y a ello hay que decir además que sobre esta capa de enlace tendremos la capa de red, la sobrecarga de la capa de red, de acuerdo, de la cabecera IP. Y por tanto, si utilizamos ATM, podemos utilizar un 79% de la capacidad disponible para el usuario en la fibra óptica, mientras que si utilizamos Packet over Sonnet podemos utilizar el 92%. Por eso es mucho mejor utilizar esta infraestructura. Bien, esta sería, por tanto, la conexión de routers con Packet over Sonnet, donde si comparamos esta transparencia con la transparencia anterior, vemos que los switches ATM han desaparecido. ¿De acuerdo? Como dice aquí, en la red Sonnet SDH podemos configurar 4 rutas OC3C, ¿de acuerdo? Que sería la ruta A, que uniría los routers alfa beta, la ruta B, la ruta C y la ruta D, que unen los demás routers, ¿vale? Utilizamos para ello ADMs y 2 fibras ópticas. La fibra roja sería la que está en servicio y la fibra verde la de reserva. ¿De acuerdo? Y fijaos que los routers OSPF tienen una interfaz Packet over Sonnet, ¿vale? Que en este caso estamos asumiendo en el ejemplo que es de un ancho de banda OC3C o de 155 megabits por 52 megabits por segundo. Bien, ¿cómo se realizarían los circuitos? Para los circuitos D y A, respectivamente, tendríamos que de el router delta al router alfa, ¿vale? Iríamos siempre siguiendo, siempre vamos a seguir el sentido de las agujas del reloj, de tal forma que para intercomunicar alfa con delta vamos a utilizar, ¿vale?, la otra parte del anillo, de tal forma que con una fibra que transmite en modo simplex podemos establecer un circuito full duplex, que en este caso sería el D, entre cada par de routers, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál sería el circuito A? El circuito A que interconecta alfa y beta. Tendríamos que para ir de alfa a beta también utilizaríamos la parte, como veis aquí, de corta, y para intercomunicar o para el tráfico que vaya de beta a alfa utilizaríamos la parte larga del anillo, ¿vale? Siempre siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Así, de esta forma podemos constituir los 4 circuitos. Aquí vemos cómo se interconectaría el siguiente circuito, el B y AC, ¿de acuerdo? De tal forma que podemos constituir 4 circuitos OC3C con un anillo OC12C, ¿de acuerdo? De tal forma que cada circuito es full duplex, ¿vale? Utiliza una interfaz dedicada en el router y utiliza solo una fibra que transmite en el sentido de las agujas del reloj. La otra fibra siempre está en reserva, ¿vale? Este sería un ejemplo de red KTV que se puede construir con Packet over Sonnet. Bueno, no tiene mayor importancia, sería solo un ejemplo. Este sería una tarjeta Packet over Sonnet existente, ¿de acuerdo? Fijaros los precios. Y ¿cuál es el inconveniente de Sonnet SDH para transmitir datos? Pues bueno, a pesar de que esto es una mejora, a pesar de que Packet over Sonnet es mejor que ATM, resulta que las redes Sonnet SDH se diseñaron pensando en telefonía y por tanto presentan los siguientes inconvenientes. Primero, la comunicación no siempre va por el camino más corto. Fijaros que siempre seguimos el sentido de las agujas del reloj, son anillos unidireccionales, ¿vale? La capacidad se debe repartir de forma estática entre los circuitos configurados, es decir, si tenemos 4 circuitos, tenemos que repartir la capacidad del anillo entre los 4 circuitos, ¿vale? No es algo dinámico, sino que es siempre estático, aunque uno de los circuitos tenga muy poco uso y el otro esté al 100%, no podemos distribuir el ancho de banda, ¿vale?, del anillo. Y por otro lado, y lo más importante, la mitad de la fibra no se utiliza habitualmente, sino que está únicamente de reserva. Entonces, una forma de mejorar esto es simplemente prescindir del equipamiento Sonnet SDH, ¿vale? Y lo que ocurre es que la fiabilidad, la tolerancia a fallos, la daría el protocolo de router que utilicemos, el protocolo de routing que utilicemos, el protocolo de encaminamiento, ya sea OSPF, EIGRP, ISIS, etcétera, etcétera, sea el que sea. Bien, en ese caso, como es una conexión directa entre routers POS sin ADMs, utilizamos la fibra, ¿vale?, pero suprimimos los add-drop multiplexos, con lo cual nos sale también más barato, ¿de acuerdo? Vamos a mantener la misma estructura de trama SDH, es decir, no utilizamos estructura de trama PPP ni estructura de trama Ethernet, utilizamos una estructura de trama, un formato de trama SDH, pero conectamos directamente los routers
a la fibra óptica, ¿de acuerdo? Aprovechamos los interfaces, ¿vale? Y fijaos que en este caso entonces tenemos dos fibras conectadas entre cada par de routers, ¿vale? Entonces en este caso hay redundancia, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar las dos fibras, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el doble de anillo que antes, pero ahora vamos a aprovechar las dos fibras, ¿vale? Hay redundancia y de tal forma que si falla algún enlace, si se rompe algún enlace, el protocolo de routing el encargado de reencaminar el tráfico por otro lado, ¿de acuerdo? Y además la capacidad disponible se puede repartir dinámicamente en todas las redes. Los routers pueden ejecutar algoritmos que detecten el estado de los enlaces y enviar por un enlace, o sea, por una fibra o por otra fibra según el estado de la red. Por tanto, es mucho más eficiente porque la capacidad se distribuye dinámicamente, ¿de acuerdo? Además, el tráfico siempre va a transcurrir por el camino más corto, porque el protocolo de routing va a calcular la ruta más corta, ¿de acuerdo? Bien, entonces como tenéis aquí, pues estas son las ventajas de tener el Packet over Sonnet sin Sonnet, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora ya no vamos a configurar circuitos por servicio, es decir, circuito de datos, circuito de voz, circuito de vídeo, sino que el router posee toda la fibra y controla toda la fibra en su totalidad, ¿eh? Bien, pues esto es todo lo que quería comentar con respecto a Packet over Sonnet.